tú tienes tu juguete. Sí. Yo tengo los míos. Yo te dije que hago trucos y cosas, entonces traje cartas. Pero estas son para otro día porque no vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de Volkswagen, que es el tema principal de hoy. Ajá. Entonces, antes que nada, esto es importante. Estamos en la biblioteca con nuestro bibliotecario, Mario Guzmán. Bienvenido sea. Entonces, vamos a hablar de Volkswagen. Vamos a hablar hoy de Volkswagen. Veo mucha evidencia, mucho libro. Sí. Eso es bien importante porque en una biblioteca pues tenemos que tener los datos correctos para presentárselos al público y compartirlos. Perfecto. Y estamos hablando de que todo lo que hablamos aquí es evidenciado y estamos basándonos en la historia que está ya estipulada, escrita. Sí, y certificada. Y si hay algún comentario en la historia que pues no esté certificado, tampoco es que estamos diciendo que es así. Y eso lo vamos a mencionar porque en este tema de Volkswagen hay mucha especulación, hay muchas historias pequeñas que no están escritas y han pasado de generación en generación porque hay un punto de vista, el punto del héroe, el punto de la víctima. Hay gente que fue lamentablemente desaparecida de la historia por completo. Ya entramos a la controversia. Entonces, pues, claro, no podemos decir, ¿verdad? Nunca decimos somos los que sabemos, estamos 100% seguros, nos basamos en la evidencia que tenemos al frente. Sí, es importante. Ahora, Volkswagen. Volkswagen. ¿Sabe? Eso es una palabra en alemán. ¿Qué significa? Acaba de decir Volkswagen es en alemán. En alemán. Y se usa así la pronunciación Volkswagen. Wagen. Sí. Volkswagen. Que en inglés es People's Car y en español es el auto del pueblo. El auto del pueblo. Digo que dentro de la traducción me imagino que será, no sé si se pierde algo en la traducción o es literalmente eso. No, fíjate, de todos los modelos de automóviles es la única que se ha mantenido así. Okay. Y al día de hoy sí es el auto del pueblo. Y es uno de los autos que a través de la historia se ha mantenido su valor. La fanaticada crece. Sí. Porque tenemos fanáticos de Mopar, de Chevrolet, de Ford, pero cuando dicen Volkswagen... Hay mucho respeto por el Volkswagen, pero acompañado con mucho amor. Los coleccionistas hoy en día que coleccionan Volkswagen se encariñan, lo adaptan como una mascota o hasta un familiar. Una mascota, me gusta eso. Así que es algo increíble. Un familiar. Lo que pasa es que también, por ejemplo, he escuchado mucho estos años 70 y 80 en Puerto Rico, localmente, cuando estoy en las actividades, dicen, yo tuve uno. Ferdinand es uno que dice, yo tuve uno. Es bien común que en esa época todo el mundo tuvo uno. Yo tuve uno. Yo tuve un 61 Volkswagen verde y le hice unas lineecitas blancas al borde de arriba completo dándole la vuelta. Y cuando lo estaba haciendo ya quería quitársela. Cuando terminé de quitársela, que mi abuela lo vio y dijo, ay, qué bonito te quedó. Quedaron permanentes. No las quité. Entonces, pues eso es algo que noto con el Volkswagen. Entonces, cuando voy a las actividades, lo que son las campers, las tipo 1, tipo 2, las Westfalia, también hay una comunidad bien grande en Puerto Rico hemos tenido eventos, por ejemplo, el récord Guinness, donde se celebró en Dorado, en el Parque Agrónomo. Allí acamparon unas 600 Volkswagen, de las cuales 300 eran campers. Wow. Así que eso fue un espectáculo único en Puerto Rico. Porque en ese momento yo no estaba trabajando con el programa, eran amigos míos que me trajeron a grabar para el programa. Y yo me perdí eso. No, pues... Hay que volver a hacerlo. No, hay muchos eventos que se siguen haciendo en Puerto Rico, históricos, con la línea Volkswagen. A nivel de que Estados Unidos llegó a tener celo los fabricantes de lo que era el Volkswagen. Oh, wow. Pero tenemos unos detallitos bien importantes de la historia del transcurso del Volkswagen en Alemania
Y tenemos una persona bien curiosa que hablamos de él y lo presentamos no hace mucho, donde corría un auto de carrera con su mecánico al lado, ¿verdad? Ok. Pues esta vez dio un viaje. Está envuelto en esta historia también. Ford está en todas. Henry Ford. De hecho, según tengo entendido, estuve viendo información y buscando un poco, Hitler era fanático de Ford en la idea de la producción de automóviles y todo eso. Y aún en esta época los autos no se hacían en línea de producción o no salía el volumen que se generaba en Estados Unidos, en Alemania. No. Era muy diferente, era montado a mano, pieza por pieza, unas 400 piezas para armar el Volkswagen. Y eso que no tiene radiador, hay unas que no tiene y con todo eso toma tiempo. Es una labor de amor. De hecho, he notado eso, en el Volkswagen hay un amor y una pasión y un cariño por la marca, tal cual que al sol de hoy Volkswagen tiene varios modelos modernos. La compañía sigue activa y todo el mundo habla de Beetle y de las Westfalias y las Campers. Sí, y una que hizo historia, que tenemos un modelo aquí que lo podemos compartir con el público luego, es la famosa 23 ventanas. Que me cogiste desprevenido y dije, mira, una 21. No, 23, y ya fallé. 23 de fábrica. Sí, tuvo la 21 y antes de la 21 tuvo una de 20 y antes de esas tuvo una de 12. Ventanas. Wow. O sea que ellos fueron evolucionando, como diríamos, hasta llegar a la de 23 ventanas, que la hemos visto en la subasta de Barry Jackson, pasando los $250,000, porque fueron bien limitadas. Sí. Para aquellos que no entiendan, es más, yo la voy a buscar. Dame 2 segundos. Adiós. Me di la vuelta. Pero no me la mueva, me la movieron para acá. Nos referimos a esto. ¿Sí? Mira qué belleza. Este tipo de... Esta es tipo... Esta es del 62. 62. ¿Cae en Type 1 o Type 2? 2. Type 2, tipo 2. Cuando nos referimos a las 21, 22, 23 ventanas, 21, 23 ventanas, es que aparte de las ventanas regulares, tiene todos estos cristalitos y ventanas que van como parte de la capota, mayor luz, mayor visibilidad. En este caso, esta representa unas 23. 23, que es la máxima. Ya ahí no hay donde poner más ventanas. No me imagino. El fabricante dijo, voy a aprovechar las esquinas. Entonces, que la 23 son estas. Entonces, hablamos de que es bien valiosa porque se hicieron muy pocas. Fueron una serie bien limitada y fueron las más lujosas. Fíjate que tiene hasta por dentro, esta orillita aquí, tiene para proteger los cristales y si vas a poner carga ahí, pues para que puedas acomodarlo sin que choque con los cristales. Que son una paredita, ¿verdad? Sí. Como un rod. Que le una baranda. Es una baranda, exacto. Ok, pero entonces nos estamos adelantando. Vamos por la tipo 2. Ese fue un sport. Después de que son curiosidades y cositas bien chéveres que es lo que hace este mundo bien interesante. Ahora, la historia de Volkswagen. Hay mucha especulación. Sí. Hay muchos puntos de vista, porque dentro de todo lo que sucedió en la guerra y la creación de esto involucra a Hitler, a los nazis, los judíos, y ¿verdad? No queremos irnos por el lado sentimental y triste e irónico, pero Volkswagen la quiere hacer Hitler. Él quiere una compañía de carro. No quería el Volkswagen como tal. Hitler lo que quería era un vehículo de guerra, un vehículo económico, un vehículo que cumpliera todos sus propósitos en una posible guerra. En Inglaterra, y donde fuera que vayamos, que podamos llevar nuestros vehículos, sobrevivir la mayor cantidad de terrenos, que sea fácil de reparar. Su propósito principal era un vehículo para poder usar en el campo. Que fuera efectivo. Entonces, que se pudiera usar como vehículo de reconocimiento en campo abierto. Y entonces ahí entra nuestro fabricante Porsche y le dice, pues, ¿tú crees que me puedas crear ese auto, ya que tú eres el distribuidor más reconocido en Alemania? Con los Porsche, porque ya el Porsche tenía tenía un reconocimiento. Pero Porsche adquiere la fábrica Volkswagen. La Porsche coge y empieza a trabajar con las ideas de Adolfo Hitler para crear ese vehículo de guerra.
Pero Ferdinand Porsche tenía ya un prototipo que no es el Beetle, No. pero tenía un look similar. Sí. Hicieron, según busqué información, de nuevo, no es para que nos linchen y para que nos critiquen y nos peleen, hay evidencia y datos de que él ya venía trabajando no con la idea de Hitler, sino en un modelo que fuera económico, que no gastara mucha gasolina, y sí tenía esa curva. Hicieron 3 prototipos, según está en la historia, pero ese no pasó a producción. Que es No, pero Porsche tenemos aquí, 1933. vamos a enseñárselo a la gente. Ah, Está por aquí. Míralo ahí. eso. Y míralo a él sentado ahí a la parte de atrás y su hijo manejándolo en las plazas públicas de Alemania. Fíjate, mira cómo era. Parece, si te pones a mirar los detalles, parece un buggy. Un buggy. Eso es lo que parece. Sí, tiene Mira los focos, la forma. Mira el corte, los guardalodos totalmente redondeados. Entonces, es un momento oportuno porque Hitler está buscando una cosa, Ferdinand Porsche ya tiene unas ideas y algo estipulado, y a Hitler le gustó eso. Sí, porque enfriaba por aire. Y dijo, mete mano. No se calentaban, eran económicos. Era toda una idea perfecta para las ideas de Adolfo Hitler. Ahí hay otro tema que después pueden buscar información porque no nos vamos a meter en los bochinches de que si era de él o tiene inspiración de otros carros, hay otras marcas envueltas con ideas similares o diseños similares, pero en este mundo de los automóviles todo el mundo ve a todo el mundo. Y si ese es el trend por el que vamos, pues todo el mundo empieza Fíjate, los fabricantes ya había celo y había privacidad hasta cierto punto de la creación de los modelos. Si ese carro se llega a parecer un poquito a un Jaguar o a un Mercedes, no hubiera existido. No va. No va, porque ya esa gente ya estaban en el mercado y ya hacían carreras, unos espectáculos únicos en Europa. Bien reconocido. El Fiebrú nace en Europa, no en Estados Unidos. La gente habla del muscle car en Estados Unidos, no. Pero verdaderamente la historia del muscle car es en Europa. Y eran motores 12 cilindros, 16 cilindros. Wow. Tú imagínate un motor de esa calidad para poder impulsar unos 200 o 300 caballos en una carrocería menos de 2.000 libras, Mario, sin cinturones, sin seguridad. No, un desastre. Mario, pero si seguimos hablando de 12 cilindros y 16, brinco a Ferrari, brinco a otra. Nos vamos a tratar, que siempre brincamos de temas, vamos a tratar de mantenernos acá. Entonces, siguiendo la idea de la historia, vamos a quedarnos por aquí, que eso viene ya mismo. Sí, mira este detalle, bien importante. Este es el Thing. El Thing fue creado, esa era la unidad de guerra que Adolfo Hitler le pidió a Porsche que le creara. Y ese fue el vehículo. El otro que vimos era una creación de él. Exacto. Él quería un auto económico para el pueblo, pero dijo, necesito uno para la guerra. Y el Thing es el prototipo y es la unidad que diseñaron para la guerra. Pero en esta foto que tenemos aquí, mira un personaje que está retratado ahí acompañando. Ese es nada menos que nuestro... De nuevo, colado de nuevo, Henry Ford. Henry Ford II, colado ahí, ofreciendo su servicio y su conocimiento en Alemania, porque ya él tenía fabricado un carro que fue todo un éxito en Estados Unidos. Es increíble porque a pesar de estar la guerra, encontronazos entre países, las compañías, aún americanas, alemanas, todas están en comunicación. Son constantemente y estaban con sus ingenieros compartiendo ideas precisamente para la fabricación de los proyectos de los autos. Fíjate que si nos dejamos llevar por la política, el Volkswagen nadie lo tuviese. Pero basado, ¿verdad?, en lo que se proyectó en ese entonces, a lo que es hoy en día y a lo que llegó como etapa de auto, siendo el nombre honrado a nivel mundial. O sea que People's Car, Volkswagen, como se dice en alemán, hoy en día es el corazón de muchos coleccionistas. Yo conozco coleccionistas que tienen unos carros fabulosos y dentro de su colección, y tengo un Volkswagen también, a veces me dicen, y cuando voy a ver, pero tú tienes un tremendo Volkswagen. Sí, porque hay que, tú sabes, estar en esa línea. Pero se refieren con ese auto en particular como con más cariño al resto de su colección.
Y cuando a veces salen de ellos, como que lo hacen con tristeza. Cuando salen de los otros autos, pues salen con gusto porque le ganaron dinero. Exacto. Pero el Volkswagen... Es otro feeling. Es otro feeling. Es otro cariño, por lo que yo percibo de la gente. Que a mí lo que me sucede con el Volkswagen es que como yo nazco en los 80, yo soy de un poco más acá, no había en Volkswagen per se, no había una fiebre tan grande. Ya yo entro del 80 para acá, cuando yo tengo uso de razón y conocimiento, yo tengo 11 en Estados años, Unidos, Puerto Rico y Sudamérica, el Volkswagen se convirtió en un vehículo de necesidad por costo. O sea, no era lo que hoy en día es, que es una unidad de colección. Claro. Y de capricho por tenerlo, y ya está a la par con los precios de muchos carros en el mercado, pero todo ha subido. Por eso te digo, la generación tiene mucho que ver, porque un niño joven no entiende el valor de un Volkswagen y su historia. Yo, que vengo de los 80 y entonces empiezo a ver carros y a tener uso de razón en los 90, y ahí de 10 años en adelante es que yo empiezo a ver, pero no veo Volkswagen. Pues fíjate, en los 80 un Volkswagen nuevo en el dealer, el distribuidor, te podía costar entre $1,000 a $1,300. ¿Qué precio? Totalmente nuevo. ¿Qué precio? Entonces los 300 podía llegar porque si tenía este sunroof. Claro, aditamentos, cosas. Todos venían con tapabocina, no venían con aro. Sin aro, exacto. O sea, todos eran con tapabocina. Y para los 80 sí se fabricó un prototipo automático, que era una cosa, tú tirabas el primer cambio y te daba un golpecito si estaba frío y después entonces era totalmente automático. Pero automático era un overdrive nada más, no era una transmisión complicada que cambiara muchas veces. Pues por eso te digo, cuando yo llegué a ver Volkswagen en mi época de niño y de joven, pero entonces ahora le tengo un cariño distinto y un respeto distinto por todo lo que he aprendido, ¿no? Entonces, nada, nos quedamos aquí. Pero nada, voy a darte un brinquito a los 70 por la gorra que estás usando hoy. Bueno. En los 70, los hippies en Estados Unidos y los festivales de música que se celebraban en terrenos enormes, en fincas privadas, que las prestaban o las alquilaban para estos eventos. Fíjate, el automóvil que más se veía ahí era Volkswagen. Y más Volkswagen Van, porque era lo más barato que se vendía en Estados Unidos, iban a ser maltratados. Un momento de depresión, donde la guerra jala mucho dinero, entonces el mercado, lo mismo que pasó, por ejemplo, en la pandemia, que no hubo carros en producción, y entonces ya en aquella época, pues hubo un carro que sobrevivió, que era bien económico, era el Volkswagen. Aquí la pandemia duró mucho menos que lo que duró la guerra. Sí. Y los costos es otra cosa. En la guerra es una pérdida de dinero. La pandemia se detuvo el dinero, pero no se perdió dinero invirtiéndose en guerra como tal. No. Entonces, no es la misma situación, pero sí un vacío. Un vacío porque fue una guerra de por sí a la vida, al ser humano. Una guerra a través de uno... Y el Volkswagen es uno de los carros que sobrevivió ese espacio. Ese espacio y... Al ser accesible, al ser un poquito más... Hoy en día, pues mira, tener un Volkswagen es algo... romántico, como diríamos. Exacto. Entonces, ok, vamos por el thing. Sale el Beetle, que es el primer carro que produce Volkswagen. Sí. Ferdinand Porsche es el que lo diseña, trabaja. Bueno, ahí podríamos hablarle en secreto. Estamos hablando. Ya está la política envuelta, está el staff completo de las Gestapo, viendo la producción de ese vehículo, estudiándolo. Hubo hasta amenazas contra Porsche de parte de la Gestapo porque tenían prisa con este vehículo, porque ellos sabían, ellos iban a ir a la guerra como diera lugar, y entonces necesitaban ese vehículo necesario, porque en Europa hay unas etapas de desierto que tenían que poder cubrirlo como si fuera un tanque de guerra, pero que fuera un carro que pudiera llevar oficiales, equipos, metralletas. Por eso el tamaño y la forma del Thing, que tenga espacio para poder poner cosas y que sean accesibles, poder coger, salir, entrar. El Thing tiene un baúl pequeño, pero no era para poner cosas ahí dentro. No, era un espacio ahí para cargar a veces cajas de balas. Exacto. Que era lo que estaba programado. Pero cuando estás al frente, aún el asiento de atrás tiene mucho espacio para tú poder entrar con mochilas, con equipo, con armamento. No es un carro compactito, chiquitito, tiene espacio para tú poder... Y tenía unas bases que no las tengo aquí, estaba buscándolas, en madera,
que mucha gente dice, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito de eso? Bueno, cuando está un carro en esa era, propenso a que le entren a tiro, pues la madera era para poder recoger cartuchos de bala, que era más fácil porque ahí se detenían, no llegaban más allá. Y el carro tenía hasta los pisos en madera, en cuadritos de madera, a la parte de atrás, por los lados, y donde quiera había ese tipo de... Y la gente dice, ¿pero y madera? ¿Por qué? Ese era el propósito de los ingenieros, de que el vacío de una proyectil llegando a madera podía frenarlo o hasta detenerlo. Exacto. El metal perfora y sigue para donde va la bala. Exacto. Sí, la madera es mucho más sólido y puede ser que estilla, bloquea, entonces el plomo contra la madera, pues tiene ese efecto. Y a veces lo vemos en películas que están tirando el algo y tú ves las balas rebotando por todos lados. Lo primero que hacen las películas de vaqueros es tirar la mesa para el lado y esconderse detrás. Sí, entonces uno veía eso y decía, mira para allá, mira esa mesa, prueba de bala. No, es que la madera tiene ese... No, una vez la bala entre la madera ya pierde trayectoria. Sí, ahí pierde presión y se aguanta. Entonces, el metal, pues, o choca con el metal si es muy fuerte y la bala es débil o viene a una distancia bastante lejos, o funciona, perfora y continúa su camino y hace el daño. En la madera no, en la madera es otra historia. La madera, bueno, los barcos... Oye, en la biblioteca hablamos hasta de física. Sí, un poco de todo. Entonces, ok, pero Volkswagen es aún más grande que solo el escarabajo, el Finn y la Westfalia. Sí, bueno, aquí tenemos un pequeño desfile donde... presentación. Sabemos que Henry Ford estuvo envuelto y en contacto. Y el Volkswagen, esta es la presentación oficial. Esto tú me estabas enseñando. De los 3 modelos que fabricaron precisamente para hacer su debut en Alemania, en 1934. Ya este vehículo estaba ya diseñado y listo para venderse en el mercado y se hace una relación con la Ford en Estados Unidos para que vengan a Alemania y sean parte de lo que fue esta presentación. Y Henry Ford II estuvo allí presente en esa presentación, claro, todas las etapas. Y si puedes ver en otra foto aquí, está Adolfo Hitler en el primer convertible, que eso valdrá un dineral ahora. Sí estuvo hasta hace poco en Alemania, en un museo exhibiéndose, y pasó a manos privadas. No se sabe dónde está actualmente, ahora? Pero el 001 existió hasta el 2012 en Alemania. Ahí alguien lo adquirió. Alguien lo tiene, y sobre $1.000.000 que costó. Entonces, los 3 modelos. Míralos aquí. Es el Beetle. Sí, que es como este que tenemos aquí. Ves que siguen sacando sorpresas y regalitos. Mira qué belleza. Míralo ahí. Entonces, él vino así. Ese fue el estilo original de cómo el Volkswagen salió. Pero segundo modelo que vimos en la foto, convertible, que es sin capota, con el cristal nada más, y él se echa. Esa capota no se guardaba dentro del carro, se quedaba por fuera. No, se quedaba afuera y cogía un espacio enorme. Los que los tenían decían, es mejor andar con la capota arriba. En el museo Kimberly vio unos. Sí. Que ese tipo de capota no es como otros carros más modernos, que la capota se esconde. No. En este se quedaba por fuera. Se quedaba fuera, entonces se le hacía un protector para que no se... La gente dice, ¿el protector es para qué? Para que el viento no la arrancara. Exacto. De lo ordinaria que es. Oye, hablando de física de nuevo, si tú tienes esa capota ahí puesta y viene un buen viento en la dirección, actúa como un paracaídas, se va a llenar, la va a arrancar o va a frenar el carro. Mucha gente en expresos en Estados Unidos, que hubo mucha problemática con precisamente esa serie de Volkswagen, que los troces de doble vagón que se usan en Estados Unidos, en Puerto Rico no los he visto, pero más que los del correo, que son más pequeños, de 20 pies, y los usan de 2 en 2. Pero en Estados Unidos hay vagones de 30 pies duplicados, y cuando te pasas un vagón de esos a 70 millas por el expreso, la ventola que viene, imagínate en el Autobahn, que es otro tema con Hitler. Hitler es quien creó el Autobahn, y el Autobahn, para el que no sepa, es una autopista donde tienes permitido ir a más de 90. Si vas por debajo de 90, tienes ticket. Es al revés. Ahí tienes que ir volando. Pero es hecho para eso, para poder ir a una distancia larga y que puedas ir a 90 millas, todo el mundo va a la misma velocidad. Ahí no te puedes parar a cambiarle una goma. No. Tienes que entonces pedir servicio de grúa que te saquen de ahí, porque no se puede bajar del carro a hacer nada. No, o sea, hoy en día el que pasa inmediatamente y buscas a una velocidad increíble. Sí. Entonces, y el otro modelo fue el que una versión de sunroof, donde entonces esta porción de aquí
de arriba. Es tela. Y las puertas corre. y los cristales se quedaban fijos, no se movían. Simplemente se soltaba que aquí no era convertible. unos ganchos. Es tipo sunroof, pero en tela. Sí, pero eso tenía un propósito. Ah. Porque eso bajaba hasta acá, completo. Casi hasta el cristal de atrás. Entonces le hacían un housing aquí arriba y ponían una metralleta. O sea, porque ese carro se volvió un auxiliar para la guerra. Claro. O sea, no fue el carro originalmente para la guerra. Este era para llevar para el pueblo, para que hubiera... Que en esa época, en Alemania, según, ¿verdad?, estadísticas se escuchan por ahí, el carro era un lujo en esa época. Sí. No había un carro accesible. No. 1 de cada 50 personas tenía, o familias tenían un carro. Y Hitler dijo, necesitamos un carro para el pueblo. Y cuando explota la guerra, necesito que ese mismo carro, que es económico, que me cumple con mucho, me hagas estas versiones aplicables para yo usarlo a la guerra. De ahí vino el Thing y otras variaciones, ¿no? Así que este es uno de los bebés que es parte de lo que es la historia. Y sí, venía ese color. En 1955, en Europa, los colores así que daban resalte mayor por la luz, esos colores ya venían. Wow. En Estados Unidos, pues todavía estábamos a ver colorcitos claros, color pastel, colores que combinaran con el cromio, con el exceso de cromio, eran carros enormes de grandes. Hasta que llegaron los muscle cars. Y ahí pues ya hubo una vamos variedad. a colores más brillantes, más llamativos, porque la idea es llamar la atención. Entonces, ok, continuamos. Dentro de esta cepa, en Volkswagen tenemos el Beetle, el Thing, la tipo 1. Sí. Ahí evolucionó a la tipo 2, la Westfalia. Hay una después de la Westfalia que se me escapa el nombre. La Cargo Van. Cargo. Que era de doble puerta, puerta a ambos lados para carga. Entonces ellos hicieron una que en Europa se usaba mayormente para distribuir periódicos. Y entonces las compuertas eran a mitad, venían de cabina completa o cabina y media. Y entonces se levantaban. De hecho, en el Museo de Bayamón tenemos una exhibiéndose allí. Pues, bien bonita. Kimberly la va a ver ahí. Sí, Kimberly esa la va a ver. La vamos a presentar luego. Hay un carrito que se menciona muy poco. Yo lo vi una vez en condiciones para restaurar y vi uno que está en buenas condiciones, que es el Isetta. Ah, el Isetta, sí. ¿De dónde sale ese? Porque tiene el look de Beetle, pero aún más chiquito, más compacto. Abres, entonces, no tiene puerta, la puerta es el frente. Sí. Y entonces entra para 2 personas nada más, es como un go-kart. Y 2 cilindros. Y 2 cilindros. Y es un motor de motora, BMW. Es donde nace ese vehículo. De hecho, tenemos uno por aquí. Míralo allí. Ajá. Vamos a buscarlo para que tengas una idea. Para enseñárselo. Claro, este es muy miniatura, pero vamos a lograr el propósito. Pero vamos a acercar esa cámara para que la puedan ver. Esto es de lo que estamos hablando. De esto estamos hablando. Es un carrito así de chiquitito. Lo que abre es esta puerta 2 del pasajeros, frente. era lo que hacía. Exacto. Y es el frente lo que abre como una puerta. Una sola puerta. Y el guía sale con la puerta. Con la puerta. Cuando tú abres la puerta y abres hacia el lado izquierdo, te montaste, lo jalas con un ganchito, cierra y ahí activas el guía. Tienes. Y es 2 cilindros. Y esos carros fueron creados por la BM. Porque la BM hacía bicicletas, hacía motoras y después entonces empezó a hacer este tipo de vehículos y ahí pues nace el BMW, que ahora vemos varios tipos y hasta carros de circuito. Otra cosa. Es que a mí me está bien curioso ese carrito. Continuamos acá. Entonces, sí, al sol de hoy, todavía Volkswagen existe, tiene carros modernos. Y yo creo, fíjate, como dije ahorita, es tan grande el amor y el cariño por estos modelos clásicos que cuando yo fui con Kimberly a grabar la ID Buzz nueva, que es la próxima etapa de la que vamos a hablar un poquitito, y lo que viene, hay modelos que yo no sabía que existían. Yo recuerdo el Jetta. Ah, sí, el famoso Jetta. Pero tienen allí otros modelos modernos. Y el Rabbit. El conejo, el famoso conejo. Venían convertibles y eran lo más lindo. Me desconecté. Sí. Como que en mi mente, hasta que no caí en cuenta, Volkswagen era Beetle, Campers, Westfalia, Jetta. Y dejaste uno bien importante, fuera, el Karmann Ghia. Ay, no. El Karmann Ghia entre el 1958, que hace su debut,
hasta el 1974, que fue el último que se fabricó. Tuvimos un amigo bien famoso aquí en Puerto Rico que tenía una chinita del 74. Que ya ese sí sería un modelo de lujo. ¿O sería igual accesible? No, era un modelo de lujo, y era un modelo que era lo único que tenía la Volkswagen que podía competir a nivel Porsche. Okay. Y entonces eso trajo unos pros y unos contras. Situaciones. Cuando la Porsche eran dueños de la Volkswagen, pues imaginaron ese vehículo. Lo sacaron del mercado, porque sí le afectaba, porque había confusión de las personas que no conocen de auto y cuando lo veían nuevo, digo, pero ¿eso es un Porsche o es una copia de un Porsche? Y entonces pues traía la incomodidad de la Porsche chocando con la Volkswagen. Wow. Así que se eliminó en el mercado. Que hoy en día ese choque ya no existe, porque hoy en día Volkswagen acaba de adquirir recientemente a Porsche. Así que, y ha tenido otras marcas debajo. Sí. Bugatti, otras marcas debajo, que ese otro Sí, porque lo que pasa con la Volkswagen, que siendo el auto del pueblo, ha tenido respaldo a nivel mundial. Fíjate que se fabricaron en México, se fabricaron en Sudamérica, se siguen fabricando en Alemania. Entonces, pues, donde único no se permitió fue en Estados Unidos porque iba a traer muchos choques con otros fabricantes muy importantes que el gobierno protegió. Y entonces creó unas cláusulas de que sí, traía problemas el sistema de los gases en el invierno del Volkswagen, porque no tenía heater. No había ese sistema en los carros, y en el invierno, pues mucha gente, pues lo que hacía era que abrían unos tubos por los lados y el motor generaba ese calor que entraba a la cabina. Pero las complicaciones de eso fue que si estaba bajo cero afuera la temperatura, tú quedabas encerrado ahí, el dióxido de carbón dormía a la gente y entonces hubieron muchos accidentes y ahí fue la excusa de Estados Unidos de sacarlos del mercado. No vengas para acá, no me cumples con esto. Sí, lo sacaron. No, ahora que dices, Kimberly vio allí en el museo que la Saveiro. Entonces, tenemos también una marca que tiene modelos exclusivos en unos países, en otros lugares, pero que no se produjeron en Alemania. Y eso lo vemos constantemente y te voy a brincar a la General Motors. Si vas a Argentina y te montas en un taxi en el aeropuerto para que te lleven al aeropuerto, lo más seguro, si conoces algo de carro, es decir, estoy montándome un Nova. Oye, qué lindo está nuevo. Y cuando le preguntas al taxista, ¿y desde qué tiempo tienes este Nova? Y él lo va a mirar y le va a decir, esto no es un Nova, este carro es nuevo. Y es que se fabrican allá, pero la General Motors le vendió los moldes. Y ellos siguen fabricando ese carro para allá, una fábrica que lo tiene de hace ya unos 15 años, fabricando esos carros y tú los vas a ver nuevos en el aeropuerto, recogiéndote 4 puertas y es una caja nueva. Es increíble cómo todo esto se une. Sigue evolucionando. Entonces, en el tema de bochinche. Tenemos tiempo. Nos quedan unos minutos todavía. En el tema de bochinche, dentro de te voy con los judíos. Trabajaron en fábrica y esa es una de las partes, ¿verdad? Triste, que los libros no nos van a decir muchos detalles, pero trabajaron muchos judíos en las fábricas como mano de obra, con promesas de que terminas con un carro, de que vas a venir a trabajar, pero estaban trabajando obligados o por necesidad, por poco dinero, y cuando vino la persecución de los judíos, pues entonces no tuvieron su recompensa. Eso no podemos confirmarlo, no queremos tirarnos ahí como que esto es lo que es, pero son cosas de las que están por ahí en el aire y son parte de la historia, ¿no? Pero hay un reportaje en un periódico, que creo que lo puedo buscar para el próximo programa, donde Adolfo Hitler está en la fábrica, le reparan una tarima, anunciándole a los empleados y a los ingenieros que estaban allí que paran la producción por unos 10 minutos para que Adolfo Hitler entre con su staff, se para en la tarima y le hace el acercamiento porque estaban agotados, cansados, había escasez de comida, estaban ya pendientes a una guerra. Entonces él le dice que por $1, por el costo del salario de un día, que era de $1, ellos iban a salir cuando terminara toda la situación en Europa con un Volkswagen de su uso personal donado por la fábrica.
Y entonces ellos se miran así, esto y lo otro. Y básicamente, oye, vamos a salir de aquí con Entonces, un carrito mira, por ¿qué $1, pasa? vamos. ¿Pasa esto? Imagínate, tú llegas a una fábrica y le dices a los empleados que le vas a dar Te un voy carro. a regalar un carro o te lo voy a vender en $1. Pues, entonces, pues ya todo el mundo, pues, ok. Vamos a hacer, y damos la milla extra. Y eso pasó. Lamentablemente empezó la guerra, empezó la persecución y el que era judío Quedó fuera. quedó fuera. Así que, y nunca se dieron los carros. Nadie Nadie los en la tuvo, historia los dice, tuvo. me regalaron un carro en la fábrica que estuve haciéndolo. Eso no pasó. Wow. Así que, pero sí está la evidencia de que él fue un 12 de abril del 1931 a la fábrica en Alemania donde hizo esa oferta. Y está Ave María. publicado en un periódico en Inglaterra y en Alemania. Así Wow. que es histórico. O sea, Entonces, ok, ¿qué nos queda aquí? Digo, nos queda un montón porque nos podemos seguir metiendo sí, aquí con hay, otros temas. aquí hay historia. Eh, ¿Viste este detallito, verdad? Esta presentación Sí. en el 1935, donde se presenta el Volkswagen al público en 3 modelos. me dijiste... ¿Y quién estaba allí? Me dijiste Henry Ford. Henry Ford Segundo. segundo estaba allí. Entonces, qué casualidad que en el World's Fair de Nueva York, en el 1964, en abril, viene siendo años después de esa misma fecha que se presentó el Volkswagen en Europa, se presentaron el reconocido Ford Mustang primera edición en el 1964, pero todos tenían la tablillita al frente que decía 1965, porque es una confusión de mucha gente. Mi papá tuvo uno en el 64, pues asumen que el carro era del 64, No. pero no era del 64, todos eran del 65. Corrígeme 2 puntos. En el primer punto aparte, $1 en la época que lo ofrecieron rendía muy distinto a hoy en día. Ese es un punto, Sí. ¿verdad? Porque hablamos de que en el 30 y pico $1 te daba para la compra de la semana. Bueno, en Alemania la traducción de $1 a $1 americano viene siendo 1.40. O sea, que era $1 con 40 y en centavos. esa época tú hacías compra con 50 centavos, con 75 centavos te daba la compra de la semana. Estamos hablando de que no es $1 de hoy en día que No, hoy que en día no compra te da para nada. ni un refresco, que ya están a 1 y pico. Entonces, nada, volviendo entonces al otro tema, me estabas comentando. En el World's Fair de Nueva York, en el 1964, en abril, se presenta la feria más grande que se ha hecho de por vida en Estados Unidos. Y ahí, pues, la Ford logra conectarse con la necesidad que ellos tenían de tener 86 autos en unas vías para montar gente y llevarlos de un lado a otro como un detalle curioso. Okay. Y la Ford no tenía todo lo que ellos estaban pidiendo, pero sí tenía un carro que iba a ser su debut próximo. Y ahí aprovecharon y lo adelantaron. Y el gobierno le dio los permisos no de como salen hoy en día, meses, 6 o 7 meses antes del próximo año. Eso es lo que te iba a tocar y quería refrescarlo un chispitito antes. Normalmente el carro del 2027 lo empezamos a ver desde el 26. Exacto, ya Y en el verano ya están las ideas exacto, por ahí. y ya en agosto lo puedes comprar y es 27. Sí. Por eso es que en esas situaciones puedes estar en noviembre, en octubre con el carro del 2027 del año próximo, pero la gente piensa que es del 26. ¿Qué es lo que sucede aquí? Sí, eso pasa Tenemos aquí uno en Estados 64. Unidos, sí. No, es el carro del 65, pero dentro del espacio de la promoción y producción y dejarlo accesible al público es un poquito antes. Eso es así. Pues entonces en Estados Unidos lograron convencer al gobierno de que los liberara un año antes. Claro, el Ford Mustang, mucha gente piensa, pues en el 64, en el 65. No, el Ford Mustang, verdaderamente su nacimiento es en el 1960. Ya la plataforma de ese auto está pensando reemplazar el Ford Falcon. Okay. Reemplazarlo, porque ya el Ford Falcon era un carro cuadrado, perdió ordinario, look, ya estamos en otra época. Estaban buscando algo nuevo, innovador. Se reúne el comité de las esposas, de los ingenieros en la Ford, para y entonces diseñar pegan los a dar carritos. ideas. Ya tú sabes, eso era un grupito que se reunía todos los meses. No sé si era más a beber y a comer que a aportar ideas, pero lo hacían. Y entonces, pues, cuando la Ford tiene la oportunidad en el World's Fair de Nueva York de hacer su debut con el Ford Mustang, fue un palo. Fue todo un éxito. ¿Y qué presentó ahí? Un vehículo convertible. Un vehículo fastback
y un vehículo coupé. Y como que caemos en este mismo patrón. Este mismo patrón. Bueno, que Ford fue allá y les comentó la fórmula, se la trajo para acá y la repitió. Y dijo, pues vamos a seguir evolucionando. Y eso pasa con todos los automóviles. Si te pones a mirar hoy en día qué están haciendo los muscle cars, creando vehículos basados en el pasado. Sí, llevándolos al presente y caminando hacia el futuro, con el gusto del público de lo que había antes a lo que se está haciendo ahora. O sea que no pierdas la idea de que en un futuro vamos a ver mucho cromio o simulación de lo que es cromio en carros en el futuro. Así que vamos a ver. Porque eso fue una época que el cromio no tenía el costo que tiene hoy en día. Claro. Y se fabricaban todos los carros, venían con un detalle de cromio. Y te voy a dar una idea. Que es lo que estábamos viendo, ya los 50, en los 20, 30, 40 no hay mucho, pero sí. Mira cómo está el cromio aquí, mira esto. Sí, mira parrillas completas, al lado, todo lo... Mira la parte de atrás, los bumpers. Yo te diría, no había cromio hasta los 50. 50 fue la explosión del cromio, ¿no? En grande, en todos los fabricantes había que entonces tener cromio porque era lo que se descataba, se veía en los vehículos, a los fabricantes, pues era la terminación que le daba, era como un piano. Ver un piano, tú decías, pues mira, el piano de cola, pues muy diferente al piano básico. El de pared, etcétera. Sí. Pues entonces, ¿sabes qué época no hemos hablado mucho aquí? Hemos perdido unos espacios que tenemos que entrar. Hemos hablado, bueno, no en el Volkswagen, en el programa en general. Le hemos dado mucho cariño a los 20 y a los modelos AM o modelos T, pero esos 30, 40 no los vemos mucho o no los hemos hablado mucho aquí, sí de los 50 en adelante, y volvemos a tener un espacio en los 80 y 90 que ya entran a ser carros clásicos, o por lo menos no clásicos, están camino a ser clásicos. Un clásico que te voy a interrumpir ahora y te voy a traer uno por aquí. te voy a traer dos. En el 1932. Esta época la tocamos muy poco y hay carros aquí y fíjate, en Puerto Rico. Fíjate este detalle. Volvemos para los tiempos de Alemania, donde el convertible, pero las puertas completas. ¿Qué es lo que pasaba con...? Mira, esto es lo que hablábamos de la capota del Volkswagen cuando era convertible, que se queda por fuera. Un golpe de aire puede inflarla. Y la levantaba, la despegaba. Te despega o te levanta el carro si no fuera bastante peso al frente. Aquí la Ford era pesado, no era como el Volkswagen, no tenía ese problema para las calles en Estados Unidos. Pero el Volkswagen era tan chiquitito y tan liviano que es otra historia. Y bueno, entonces este tipo de carros, estamos hablando de la época de los Duesenberg, de los MG, Morris Garage. Sí. De esos tocamos muy poco. Pero ya aquí el 8 cilindros toma su función como muscle car. Tan así que este vehículo es uno representando a una pareja que hicieron fama en Estados Unidos que se llamaban Bonnie and Clyde, que fallecieron en un carro como ese que estamos viendo aquí. Pero hizo su historia y se vendieron porque eran rápidos. Y entonces pues... Y la historia de Bonnie and Clyde es que se escapaban porque el carro les permitía ir rápido. Y de hecho los atraparon y los mataron en ese vehículo por el ruido del motor. Sí. Porque era un motor... Cuando estaban esperándolo y cuando oían el por ahí viene. Por ahí viene. Y ahí la policía o la gente de ese momento, porque no era solo la policía, también los individuos eran parte de esos grupos de detener a los bandidos y todo. Por el ruido del motor fue que descubrieron que venían por ahí para poder pararse y acribillarlos en el carro. Pero es que es una historia fascinante. Pero esa época vamos a tener que, Mario... Vamos a tener que tocar esto sentarnos a trabajar con ella porque es una historia y un espacio que no tocamos todo el tiempo. Y algo que quería aprovechar y enseñarle aquí al público. Oh, María. Este carrito, 16 cilindros. Mira la salida de los mufflers a un solo lado. Porque era un 16 cilindros en línea. Duesenberg de 1935 se produjeron más que 600 de 2 pasajeros. Lo tenemos el tradicional que está por ahí, míralo allá arriba, que era un carro de lujo,
un carro enorme de grande, Sí. y tú eras rico en ese entonces, podías tenerlo porque tenía un costo, en esa época, en 1934, tenía un costo de unos $11,000. Y decir, Cuando la norma de esa época eran $1,000, $2,000 o menos. pero un carro de lujo donde tú ibas a la parte de atrás del auto, y entonces pues los millonarios de aquella época decían, pero queremos también crearlo que sea de 2 pasajeros totalmente deportivo. Sí. Imagínate el motor del grande en esta carrocería que se hicieron más que un solo año. Y es una tendencia, por eso digo las épocas. A mí me recuerda, por eso te pregunto cuál es, a mí me recuerda al MG, al Morris Garage. Si vamos al MG, el porte el MG es parte de lo que estamos viendo aquí, que es un Mercedes. El MG y el Mercedes tenían mucho parecido, porque eran familia, los ingenieros. Dicho sea de paso, yo conozco el MG por mi papá. Papi tenía un MG 54 y por eso lo conozco. Y por eso la época me es linda y curiosa, y me sentaba. No tenía asiento de atrás, era una tapa, y nos sentaban a mí y a mi hermana allá atrás. Hacían como un espacio que después lo convirtieron en un simulador de que era que había un espacio, pero no era. Dos personas, y como éramos pequeños, éramos niños, que habían nos ahí, podíamos sentar y la emoción ahí. de que voy a dar una vuelta en un auto convertible, Sí. estoy ahí, soy parte de eso. Pues, parte de lo que vi. Sí. Morris Garage. Pero es una época que tenemos que empezar a visitar. Una era preciosa, unos carros muy bien terminados, y la Mercedes-Benz pues fue la que le dio empuje a la MG. Porque los MG que nosotros conocemos actualmente son 4 cilindros o 6 cilindros en línea, algunos. La mayoría son 4 cilindros y son pequeños. El MG, cuando nace 12 cilindros y le hace motores a la Ferrari. Entonces, pues ya van por otra línea. Entonces era un carrito bien frágil, la carrocería era bien mala, pero tenían unas terminaciones de la Mercedes porque eran familia, y la Mercedes no los trancó cuando empezaron a fabricarlo. Luego pues empezaron a reducirlo y hacerlo algo más pequeño, que es lo que conocemos hoy en día. Pero el MG era un auto grande, no era un auto pequeño, y era con unos motores inmensos. Wow. Entonces se asocian con la Fiat en Europa, y la Fiat es la que ayuda a salir del hoyo económico a la Ferrari, porque la Ferrari lo único que hacía era carreras. Y autos de carrera no estaban en ese mercado. Y entonces llegaba el momento que con los accidentes y las situaciones del mercado, pues el dinero no llegaba. Y entonces ahí empieza a invadir el público, a crear autos para poder crear capital, para seguir fabricando autos, para seguir seguir produciendo, eventos. seguir haciendo. Sí, porque ellos tenían 3 pistas de carrera, la Ferrari. 3 pistas de circuito. Una era de prueba, otra era internacional, y la que todo el mundo conoce, la historia de cuando va la Ford a competir a Europa y gana en ese año, y después tuvieron hasta que cambiar las reglas del juego para eliminar a la Ford de que no se pudiera tener el acceso a ir y seguir ganando. Wow. O sea que son cosas que uno ve y es parte de la historia. Increíble, Mario. Tenemos ahora más reuniones y más trabajo. Se nos quedaron hasta páginas marcadas aquí todavía para seguir hablando, porque es que esta historia es súper, súper profunda. Es lo que tenemos aquí. Oh. Todo el mundo conoce el Porsche por ser el 911, pero este no es un 911. Este es un 534. Todos se parecen, y todo el motor era en atrás. Tiene look, y realmente los guardalodos aquí, los tapalodos, siempre tienen esta mismo formita. corte, sí. Este es un, ¿cómo es que se llama? Lo vimos con Ferdi hace tiempo, que tenía una réplica. Sí. Que pasó a manos de Rafa. Sí, Rafa actualmente lo tiene. Actualmente lo tiene. Es un Speeder. Es un Speeder 954. 954. Sí. Lo vimos con Ferdi ahora mismo, y lo tiene Rafa. Y es réplica. Es réplica, sí, porque no los hay originales. No, originales ya no. Si hay. En Europa sí hay 2 museos que sí los tienen. Okay. Y están protegidos. O sea, la ventaja de algunos museos en Europa es que el mismo gobierno fomenta a mantenerlos. Pero en Estados Unidos y en Puerto Rico es otra historia. No tenemos eso, esa bendición. Te toca a ti como dueño, individuo. Qué increíble.
Mira lo parecido a lo que es hoy en día el Karmann Ghia. No tengo uno aquí disponible, pero sí lo tengo allá. No, pero si lo vas a conseguir pronto. Sí, lo tengo allí en el museo en Bayamón, que podemos tenerlo está allí para que haga la comparación. Tenemos el Lowride y tenemos el Karmann Ghia normal. Okay. Y entonces posiblemente ya se está comentando que ya que la Volkswagen adquirió la Porsche, van a revivir 2 prototipos. Que nos quedamos, por eso es que este tema no se acaba. Primero tiraron la ID Buzz conmemorando el look de la Tipo 2. Sí. Eléctrica. Pero entonces ahora están preparando una. Si hablamos de eléctrica, la Volkswagen en 1972 cogieron una Volkswagen de pasajeros y la convirtieron en eléctrica. Y fue un prototipo, hicieron gira por 1 año y medio en Europa, pero no tuvo éxito porque el mantenimiento era complicado. Okay. Cosa que vemos hoy en día que también es complicado los carros eléctricos. Y el problema es que a largo plazo pues no ha tenido el éxito que esperaban. Claro. Porque el carro eléctrico ha existido toda la vida. No, pero que los primeros fueron eléctricos hasta que vino el motor. Sí. Y luego eliminamos esa idea. Sí, y ahora por situaciones de ambiente, economía y otras cosas, pues sí, economía hasta cierto punto. Sí, volvieron a salir al mercado, pero entonces la realidad es que pues, no existe esa economía. En los carros no existe economía, la gente se las inventa. Sí, porque si tú eres coleccionista, tienes gasto. Si eres de usuario para tu trabajo, tienes gasto. Entonces, si tienes contratiempo, más gasto. Sí. O sea que como quiera, pues... Eléctrico te va a consumir más luz. Es un medio de transporte y lo combinamos con lujo, con detalle. Hay fabricantes hoy en día que le están sacando provecho a la fabricación de un vehículo que no es el ideal para nadie, pero tiene unos features, que es lo que se está vendiendo hoy en día en el mercado. Los lujos que todo el mundo pues le gusta, la comodidad. Y si el mundo sigue como va, vamos a eliminar lujo e ir a lo práctico, que es lo que hizo Volkswagen en un tiempo. Sí. Eso depende de la economía, de muchas otras cosas. Mario, no podemos seguir porque acabamos los temas en un solo... Pero seguimos, para eso está esta biblioteca, precisamente para poder traer la historia. Y si usted tiene algunas preguntas o datos, envíenselos aquí, chicos, para que entonces le tenemos ya esa información disponible y la compartimos. Para la próxima, Mario, ¿de dónde sale medir y no decir caballos de fuerza? Pero eso es para la próxima, vamos a buscar la tarea, vamos a hacer la tarea, vamos a buscar la información para empezar por ahí, porque es curioso que hoy en día no hay caballos en la transportación, seguimos diciendo caballos de fuerza. Sí. Viene del pasado, de la época de las carretas, medir la distancia o el... Bueno, la palabra en inglés vendría siendo horsepower. Y entonces en español el caballaje. El caballaje, pues en pies cúbicos dice una cosa, pero cuando miden el motor es otra. O sea, por ejemplo, te voy a dar así cortito, el 350, el famoso 350 de la Chevrolet, que todo el mundo decía, no, pero ese carro, mira, venía con 270 caballos. Entonces, ¿pero por qué es un 350 y venía con 270? Bueno, porque ese era el caballaje que producía cuando lo llevaban al dyno y lo probaban. Pero hubo otros autos como el 428 de la Dodge, no de la Ford. Dodge. De la Dodge, que tenemos por ahí. Mopar, tenemos un par de Mopar por ahí. Mira, por aquí tenemos uno de los favoritos. Que tenemos que darle cariño a Mopar. Entonces, pues tú veías el 428 con 505 caballos. Y tú decías, pero en esa era, ¿cómo es posible? Y no era en el Challenger ni el Dodge, sino era en un 300 del 1953. Pero ese es tema para la próxima.